Chamanismo, política y sociedad. Fuera máscaras. Un espacio libre para pensar, con ideas de ida y vuelta, en donde juntos construyamos el conocimiento, en donde juntos destruyamos la ignorancia. Se vale no estar de acuerdo, pues al contrario de un conflicto, eso nos permitirá, aunque nunca lleguemos a ella, aproximarnos un poco más a la liberadora verdad. Bienvenidas todas las ideas. ¿Qué tal, amigos de Fuera Máscaras? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hoy les traemos un tema muy polémico que trataremos pues de desmenuzar, de desmentir. Y este tema es el de la pobreza, ¿no? La pobreza social, la pobreza económica. Y lo planteamos desde una pregunta. La pregunta es la clásica pregunta que dice: ¿el pobre es pobre porque quiere? Entonces vamos a abordarlo desde muchos matices. Vamos a tratar distintos puntos, por supuesto desde la idea de la meritocracia tan de moda, y vamos a ver si esto es cierto, de que las personas que viven en pobreza realmente lo son a causa de su falta de mérito, ¿no? De esfuerzo. Entonces, estamos aquí con Arturo. Y pues, ¿cómo estás, Arturo? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves las cosas? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos, amigos de Fuera Máscaras. Vamos a platicar de, pues en general, como de la pobreza, de como las diferencias en las clases sociales en la actualidad, un poquito del contexto histórico, de cómo se ha ido dividiendo, cómo se ha ido separando las clases sociales altas de las clases sociales bajas, cómo... ¿Y la clase media dónde ha quedado? La clase media, cómo la concentración de riquezas se ha ido como haciendo cada vez más selectiva, o sea, cada vez hay más riqueza en menos manos y cada vez hay más pobreza en más gente. Sí. Entonces, trataremos ese tema. Y sí, en efecto, tiene mucha relación con el término meritocracia. O sea, de lo que vamos a hablar de el pobre es pobre porque quiere, pues es casi paralelo, claro, a la meritocracia. Sí, quien defiende esa idea no tiene como ese concepto de la meritocracia. Quiere decir que no hay un cierto esfuerzo que se tiene que realizar para salir de esas condiciones. Sí. Cuando aquí lo que se va a argumentar es que más que una cuestión de mérito, de esfuerzo, de dedicación, de voluntad, que también, pero sobre todo es una cuestión estructural, ¿no? Una cuestión sistemática. Entonces vamos a irlo desmenuzando. Sí, el término meritocracia que lo desarrolló, lo introdujo por primera vez un autor que se llamaba Michael Young en 1958. Michael Young, se llamaba. Él lo introdujo en 1958 en un tratado que hizo sobre la meritocracia, pero él, digamos que lo implementó, o sea, él creó ese término, pero originalmente él lo desarrolló o lo introdujo como en el sentido peyorativo, como medio una burla o medio sarcasmo, como para reírse o mofarse de las clases sociales muy elevadas, de las cúpulas, de las élites de poder, que para justificar sus riquezas tan exacerbadas, tan grandes, se creaban esa narrativa en la que ellos se ponían como si ellos fueran no sé, superiores o más inteligentes o más capaces que el resto, y por lo tanto tenían ese derecho de, no sé, como tener más. Y entonces se fue creando esa narrativa, y ya los hijos de los grandes potentados, de los grandes millonarios de los países, lo que hacían era eso, o sea, como, es que mi hijo es tan talentoso, es tan inteligente, que con la pequeña inversión que le di de X cantidad de dinero, él logró hacer un negocio, vamos a decir, o sea, como poniéndole la ficha a la persona y no al dinero.
sabiendo que en realidad pues, la cantidad de dinero que tiene una persona tiene que ver con los resultados. O sea, una persona que tiene mucho dinero es más fácil que se le den las cosas. O sea, es más fácil que un multimillonario ponga un negocio y si fracasa pone otro y otro y así se porque va el llevando. dinero jala dinero. O sea, el dinero hace que se multiplique, ¿no? Ajá, entonces Michael Young lo que hizo es como medio burlarse de ellos porque él sabía que en realidad lo que estaban haciendo es que tenían influencias, tenían pues, todo el aparato de poder, eran dueños como de los medios de producción y entonces esa narrativa de, es que mi hijo es tan capaz, tiene tanto talento que logró, no sé, incrementar mis ganancias en tanto porcentaje este año, cuando en realidad nada más era por cuestiones de la facilidad. Incluso él como que pronostica que ese término va a ser mal usado en el futuro. O sea, él mismo, el Michael Young que creó ese término, dijo, esta palabra la van a tergiversar y la van a querer como implementar para engañar a la población y que se cree esa narrativa de vamos a trabajar mucho, vamos a esforzarnos mucho y entonces sí se puede salir como de la pobreza. Ese término que ahora se utiliza. Ahora bien, no nos confundamos, o sea, seguramente hay personas que podrán decir, yo vengo de familia de clase baja, sin recursos, con dificultades económicas y producto de mi esfuerzo, de mi dedicación, de ir a estudiar y luego también estudiar y trabajar al mismo tiempo, costearme una carrera y luego ya ejercerla e ir mejorando mis condiciones socioeconómicas. No nos confundamos, seguramente hay personas que han salido de esa situación y han aumentado su nivel económico, ¿no? Han progresado, pero entonces, pero esas son las excepciones de la regla, no la regla. Ese es el gran truco, pues seguramente hay personas que tienen el mérito de haber salido de esas condiciones producto de su esfuerzo, nadie niega eso. Pero aquí estamos hablando de una cuestión sistemática, es decir, como en un casino, cuando tú vas a Las Vegas, bueno, quien ha ido a Las Vegas, o todos sabemos que hay en Las Vegas, lugares de apuestas al por mayor. ¿Qué pasa? Normalmente Las Vegas o los casinos se quedan con la mayor cantidad de dinero, pero de repente tienes que darle un buen premio a aquel, como espontáneamente tienes que dar premios para que la gente siga regresando. Así mismo funciona el sistema económico, el sistema social, el sistema de la repartición o de la distribución de los recursos, de la riqueza. Unos cuantos sí logran salir de esa situación, pero la mayoría no, porque está comprobado que sistemáticamente hay una tendencia de que quien nace con ciertos privilegios, ciertas condiciones favorables, pues tiene mayores capacidades para desarrollarse, por tanto tiene mayor probabilidad de mantenerse en ese estatus socioeconómico, ¿no? Y por el otro lado, quien no nace con esas ventajas, esos privilegios, pues la probabilidad es de que la mayoría no salga de esas condiciones. Entonces, sí, eso es algo estructural. Exactamente. Estructural porque la cúpula, digamos, económica del mundo y de nuestro país son los que crean las narrativas, son los que controlan los medios de comunicación, son los dueños de las grandes empresas. Entonces, de alguna manera, ellos desarrollan ciertas inteligencias para continuar, para conservar lo que hasta ahorita está, que es una desigualdad social tremenda. Y que de hecho se ha ido mantener eso, ¿no? O sea, pues porque son sus bienes. Porque la mano productiva, la capacidad productiva, perdón, pues les conviene que se mantenga esa desigualdad, ¿no? Sí, claro, o sea, y ojo, no estamos peleándonos con la clase media, con el profesionista, con el empresario, o sea, una pequeña, mediana empresa, alguien como tú dices, que viene de clase baja, que estudió, que luchó, que se hizo esmeró y salió adelante, que tiene su casa propia, que tiene su carro o que tiene su negocio, no es por ahí, sino acá más bien es hacia verdaderamente los multimillonarios de los países. Y ellos, te digo, son los que controlan los medios de comunicación, la publicidad, los que desarrollan la narrativa para crear mucho miedo en la sociedad. Y el engaño va, digamos, para separar
divide y vencerás la clase social media de la clase social baja, que en realidad, pues, somos lo mismo, vamos a decirlo así, somos lo mismo, sufrimos de las injusticias todos, o sea, aunque seas de clase media, no estamos tan cómodos económicamente, y el engaño es ese, o sea, te introducen la idea de la meritocracia, te bombardean con publicidad que digamos, exacerba la idea del consumismo, del egoísmo, del individualismo. Casi toda la publicidad es siéntete bien contigo mismo, disfruta de estos placeres, consume ciertas sustancias para sentirte bien. Entonces eso genera como cerebros aturdidos que ya no alcanzamos a analizar un poquito más la realidad. Sí. Y el problema de esto de la meritocracia es que tanto clase baja, clase social baja, como clase social media, ya tenemos ese aspiracionismo, ese echaleganismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nada más estamos pensando en nosotros mismos, alcanzar o lograr lo que uno considera que es éxito, que en realidad ni siquiera es lo que uno piensa que es éxito, sino lo que te introducen como la idea de éxito. Y se nos va la vida en eso, en consumir productos, en aparentar cosas, en aspirar a más. Y obviamente que sí, a lo mejor hay algunos casos esporádicos en los que sí una persona de escasos recursos logró salir adelante y logró sí llegar a esos niveles de concentración de riqueza, pero es extremadamente complicado, Sí, o sea, es muy difícil. O sea, en probabilidad es muy difícil. Y hay muchos ejemplos de cómo el sistema está... no parte de un piso parejo, pues. Es decir, por ejemplo, en un sistema económico, cuando una persona de clase media o baja necesita un crédito para sacar una casa, pues no sé, te presto 1,000,000 de pesos y me pagas tanto de intereses anual o mensual, como sea. Y ya la persona paga el 1,000,000 más los intereses. Sí. Entonces, ¿qué pasa con una persona que mete 1,000,000 en el banco y lo puede dejar ahí ¿cómo se dice? A tasa fija, o sea, que no lo sacas, no lo mueves y te dan intereses, ¿no? Esos intereses que recibe la persona que metió el 1,000,000 y lo guardó ahí, son los intereses que paga la persona que sacó el crédito para su casa. Entonces, hay una descomposición muy marcada, pues, o sea, muy tendenciosa, de la cual es muy difícil salir. Ahora bien, esa idea que se tiene de no les des peces a los pobres, enséñalos a pescar. Sí. También tenemos que considerar algo muy básico, muy evidente, en donde pues una persona, desde el hecho de que no esté bien alimentada, no rinde igual. Su nivel cognitivo, su nivel mental, su agudeza para entender las cosas, para ir a cursar algún estudio desde niños, pues no se desarrollan igual. No es lo mismo comer ciertas cosas que comer carne, que comer leche, que comer productos más ricos en grasas, en proteínas, en todo eso. Entonces de ahí hay una desigualdad. Si un niño tiene que ir caminando a su escuela 1 hora diaria, o tiene que agarrar 3 transportes y trae un almuerzo, un desayuno muy básico, pues seguramente no absorberá lo mismo que otro niño que va con más calma, que va con más estabilidad, etcétera. Entonces todo eso es muy importante, como nunca soslayar, nunca dejarlo de lado, pues. Por más de que insistimos digo, en esta primera fase señalar como que la idea que el pobre es pobre porque quiere es un absurdo. Bueno, ¿no? sí, o sea, y no es como una opinión. No, o sea, hay evidencias. Hay evidencias científicas. Digo, a veces por el tiempo no podemos traer tantas evidencias y números, pero los hay. O sea, quien busca lo encuentra muy fácil, de que quien nace con cierta pobreza, ciertas condiciones de pobreza, de 100 personas, muy pocas salen. Y los que nacen con ciertas condiciones favorables, difícilmente las pierden. Y un factor es la alimentación, como bien dices. O sea, los primeros 5 años en la vida de cualquier ser humano son fundamentales para su desarrollo cognitivo, y para el desarrollo, bueno, de todo, pero ahorita que estamos hablando de esto, para el desarrollo de su inteligencia. O sea, y eso está comprobado, que se les han hecho test o exámenes de IQ, de inteligencia,
y si se compara a las personas que han estado bien alimentadas, a las personas que han tenido alguna carencia alimenticia, sí se ha visto una reducción en los niveles de inteligencia en las personas que fueron mal alimentadas. Entonces eso tiene una repercusión para el resto de sus vidas. O sea, no es de que a los 10 años ya empieza a comer bien y ya se recupera, o en algún momento a los 20 años ya trabajaste y ya tienes dinero y ahora sí ya comes bien, ya se recupera eso, ¿no? Hay cosas que ya no regresan. Ya y ese es uno. Hablaste de la ¿no? alimentación, que por cierto, 10%, un dato es 10% de los niños en América Latina tienen algún tipo de desnutrición, para que más o menos se calcule cómo está la cosa, ¿verdad? Pero también está la cuestión de la salud. No es lo mismo vivir en una clase en donde tengas acceso a la salud inmediato, oportuno, etcétera, etcétera, de calidad. Medicamentos expeditos, Sí, rápidos, sí, o sea, que tengas las facilidades para cualquier problema de salud resolverlo inmediatamente, así, sea como sea público o lo que sea, pero tener eso, y sabemos que por lo menos en nuestro país y en América Latina no se da tanto eso. No. Entonces la salud física y la salud mental, hasta la cuestión del esparcimiento, o sea, una persona con recursos económicos abundantes o suficientes, pues normalmente tienen para hacer deportes, relajarse, vacacionar, la educación es otro tema, para pagar tiempo libre, los colegios privados, todo en sus vidas se acomoda, es más sencillo, sí, es más sencillo. Entonces, por supuesto que tiene cierto mérito, entendiendo mérito como la combinación entre trabajo y talento. O sea, sí tiene cierto mérito, claro, pero está en todos lados. O sea, clase baja, clase alta, hay personas que tienen mucho mérito, claro, y por eso y que se mataron logra en la diferencia. escuela, se desvelaron estudiando, y por eso lograron lo que quisieron, Sí, ¿no? sí. Eso no se discute. Pero aquí estamos hablando de, en términos generales, sí, como, aunque a lo mejor a alguien le parezca sorprendente que haya niños que no tengan suficiente comida, no creo que a estos altos a alguien le parece sorprendente. Es que sí hay personas que no saben lo que sucede en sus entornos, entonces hay gente que piensa que como a ellos les ha ido, así les va a todos, pero sí habría que echarse un clavado, ver las cifras. Pues te digo, quién sabe de qué país o ciudad nos sigan, pero yo creo que en todas las ciudades o en todos los países de donde nos sigan hay condiciones de pobreza, porque sobre todo en habla hispana, en países de habla hispana, pues quién puede negar que existe una condición desfavorable, ¿no? Pues, digo, bueno, quien la niegue, pues investigue y se dará cuenta de su sesgo. sí, y creo yo que el problema, o sea, el problema radica en ese engaño que ejercen las élites del poder o las élites económicas con esa manipulación tanto de la publicidad como de los medios de comunicación. Exacto. Que es como el mecanismo o la manera en la que se estructura esa desigualdad y se avala porque se hace como si fuera algo natural. Los verdaderamente ricos del mundo parece no importarles esto que estamos platicando, o sea, parece como que quieren sostener eso. Entonces hay una manipulación por todo ese bombardeo de información para que la clase media y la clase baja, como decía, se dividan y no se unan en búsqueda de condiciones más favorables para los dos. Porque si nos ponemos a analizar, a nadie le conviene lo que está pasando, o sea, a nadie le conviene que haya tanta pobreza, ni al clase mediero tampoco. Ni a la clase alta, porque o sea, hay más inseguridad, hay más... Bueno, por eso... Digo, no le conviene en cuestión social, ¿no? En su día a día, pueden meterse... Mantienen se meten en sus burbujas, en sus murallas, y ahí pues no, se protege, ¿no? Sí, pero en todo caso, yo, desde mi punto de vista, hacia esas personas ya ni siquiera vale la pena como un discurso tratar de explicar algo, porque esas personas están totalmente sumergidas en su mundo. Pero el dinero, ¿no? Sí, pero estoy hablando de los multimillonarios. Sí, o sea, claro. si no, nadie de aquí somos eso, y somos clase media o clase baja, que estamos ahí tratando. O media alta, lo que media sea, alta, o sea, tienes a lo mejor tus bienes, tus cosas, pero no eres negocios. Una persona que tenga yates y que tenga empresas así, que te den millones al mes. Si eres una persona que más o menos ahí va luchando, entender que esto a todos nos afecta. ¿Y cómo? Bueno, pues obviamente que la pobreza sostenida, ¿qué va a pasar con una persona que tiene el talento, que trabaja, que se esfuerza y de todos modos no logra salir de la pobreza? O sea, ¿qué va a pasar con esa idea de meritocracia sostenida, pero que luego se derrumba? Porque hay miles y hay millones de personas que sí medio se la creen o nos la creemos,
y entonces trabajas, le echas ganas, haces todo lo posible, pero luego en la vida te vas dando cuenta que no, o sea, es casi imposible salir de esa zona. Entonces, ¿qué te sucede? Genera una frustración interna en esas personas que lo están intentando, y la frustración que se va acumulando genera ya un descontento. Y el descontento a la larga, pues obviamente va a generar una descomposición social. Y que ya la hay, ¿no? Es lo que ya pasó en el Es decir, pues, o sea, así como decimos de la alimentación, otro factor, por ejemplo, es el estrés o la angustia del devenir, ¿no? Del día a día. Pues no es lo mismo cuando no sabes qué vas a comer mañana, cuando tienes la incertidumbre de cómo sobreviviré mañana, mis hijos esto no tienen para lo básico, los servicios indispensables. Pues eso genera un cierto estrés que, acompañado de la mala alimentación, pues repercute ya en cuestiones físicas, pero también emocionales, ¿no? Ajá. Entonces, una persona que vive en cuestiones adversas toda su vida, pues tiende a tener menor estabilidad emocional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues se genera una alienación más fácil de esa persona. O sea, desgraciadamente, hay mayor... permea más la ignorancia en entornos donde permea más la pobreza económica. O sea, ¿por qué? Porque no hay acceso a la información, a los libros, al conocimiento. A la educación. Entonces no solo es una cuestión económica y física, sino que de ahí repercute hacia una cuestión pues ya más interna, más mental, más emocional. Por eso hay tanta disfuncionalidad, sobre todo, o hay más violencia en familias pues con condiciones adversas económicamente. Ahora bien, nada más, yo sí, o sea, eso por un lado, ¿no? Eso por un lado de manera sistemática, ¿no? Como de manera estructural, así está. No podemos negar eso, pero por otro lado yo sí quiero como señalar que ese bombardeo mediático donde nos aliena, donde nos enajena, donde nos crea esa idea absurda, aspiracionista, y que en efecto crea frustración en las personas, porque si tú estás en el primer escalón, lo que ese aparato mediático te sugiere es, no, como en el primer escalón, busca el segundo escalón, cabrón, no seas mediocre, no seas fracasado, también, ¿no? Sí. La mediocridad, el éxito, resulta, cabrón. Entonces, no seas mediocre, no te quedes en el primero, brinca al segundo. Entonces la persona dice, bueno, pues, entonces redoblo esfuerzos, trabajo lo doble, me levanto más temprano, me duermo más tarde, y por fin llegué al segundo escalón. Y, oh sorpresa, cabrón, ya volteas a ver a personas que ya están en el cuarto escalón. Sí. Porque así es el mundo, ¿no? Económicamente, pues hay primero, segundo, décimo escalón. Es como ponerle una zanahoria a un conejo y a un caballo que siempre va luchando. O ponerle un billete a un ser humano que siempre va luchando hasta que llegas a la tumba, ¿no? Como, para el que al escuchar esto diga comunistas o cosas así, que tengan esa idea, entender que el manifiesto comunista, que fue escrito hace más de 170 años, o sea, en el siglo XIX, Carlos Marx y Federico Engels lo escribieron, ahí lo que ellos hicieron sí fue también como una diferenciación de clases, como una agrupación en donde dividieron en dos las clases, que es la burguesía y el proletariado. Pero en ese contexto social de ese momento, la burguesía fue como todos aquellos individuos que eran cercanos a los monarcas. Ya una vez que cayeron las monarquías en todo el mundo, en esas épocas que hubo independencias, todo eso, la burguesía fueron los que estaban como siempre pegados a los reyes, y una vez que derrocan a los reyes, pues obviamente que ellos conservan el poder y conservan los medios de producción, que es lo más importante de los países. Entonces, monopolizan, ¿no? Monopolizan y controlan los medios de información también desde entonces. Lo que dice Carlos Marx y Engels es como, ok, nosotros somos el proletariado, y ahí entraría, a mi entendimiento, te digo, los profesionistas, o sea, los médicos, los abogados, los servidores públicos, los maestros, todos vamos ahí, o sea, nomás que ahorita ya nos dividimos clase media y clase baja, pero en realidad somos parte de lo mismo. Y lo que ellos proponían era como, hay que unirnos. El proletariado, hay que unirnos para quitarles parte del poder a la burguesía, porque a la burguesía no se toca el corazón, y hay libros y hay muchos documentos en donde se dice, el capitalismo no tiene ética. Eso es una realidad. O sea, el capitalismo lo que le importa es el mercado, la economía, no le importa a los pobres. Entonces,
tiene que haber un cambio de narrativa. No puede aplicar como tal el comunismo en esta época porque es otro contexto, otro tiempo, nada que ver con lo de ahora. Si en todo caso se pudiera aplicar de alguna manera es eso, o sea, dividir al mundo actual en burguesía y proletariado es en clase alta, o sea, las élites, y todo lo demás, el proletariado es la clase media y la clase baja. Entonces a lo que podemos aspirar es a cambiar la narrativa para que los verdaderamente ricos ya no se sientan tan confiados de imponernos sus normas, sus miedos, y nosotros absorbiendo todo, anestesiándonos la mente con drogas, con alcohol y con lo que sea. Ahí vamos sobre la marcha trabajando y creando más recursos para ellos. O sea, sí, eso es lo que yo... Sí. Y haciéndonos responsables a todos los que pertenecemos a clase media o media baja, lo que sea, una forma de hacernos responsables, porque también, digamos, de cero a cierta cantidad de dinero que cubra nuestras necesidades básicas, eso abogamos siempre porque todos tengan cubierto eso. O sea, porque desde ahí ya te da una tranquilidad, una estabilidad, desde donde puedes tener momentos más recreativos, más artísticos, más recreativos y creativos, ¿no? Momentos más de esparcimiento, pues. No estás todo el día pensando en ese factor del dinero que es muy angustiante. Entonces, hay una línea entre pelear por esos derechos universales, al acceso a esos recursos, a esos servicios, a esas condiciones de vida favorables, pero también hay una obligación de todos de hacer conciencia de cuál es ese nivel de consumismo, esas necesidades que se incrementan cada vez más, absurdas. Entonces, también la pobreza, en efecto, tiene que ver por las condiciones desiguales, sistemáticas que existen, pero también tiene que ver por una enajenación de nosotros mismos como sociedad, que permitimos que nos manipulen y que nos bombardeen con los aparatos mediáticos. Ahora bien, pues al menos los que tengamos algún privilegio, hayamos tenido algún privilegio, que hayamos tenido acceso a la educación, que tengamos una vida un poco más sobrellevable, holgada, cómoda, pues tenemos la obligación, sobre todo nosotros, de romper con eso, exacto, en efecto, de crear una narrativa que se dirija hacia algo diferente, que ya lo del consumismo, lo del exceso de necesidades, ya no se sostiene. Entonces, entre pelear por esos derechos, entre señalar a esas clases altas, esos que controlan los hilos de la economía y los hilos mentales, nos inyectan con sus narrativas estúpidas y absurdas, entre pelear contra eso, pero pelear contra nosotros mismos y dejar de necesitar tanto a lo tonto, ¿no? Es una mezcla, porque también la pobreza surge a partir de ese aspiracionismo que nunca alcanzamos y nunca alcanzaremos, porque ese es el gran truco. Sí, recomiendo leer los 10 métodos de manipulación de Noam Chomsky, que justamente es como la manera en la que los dueños, digamos, de todos los medios de producción del mundo nos controlan. O sea, esos 10 métodos de manipulación generan esa enajenación. Entonces, de acuerdo a todo lo que dijiste, la respuesta sería quitarnos esa manipulación, ser más conscientes. Ser más conscientes, podamos, la conciencia y aquí dejar de evadir. Y entre familias y entre amigos, pues crear conciencia, ya dejarnos de estupideces. Y en términos ya más como más prácticos de qué se puede hacer como para cambiar, qué propuestas puede haber. Lo del impuesto progresivo, o sea, creo que eso es muy importante. O sea, mientras más dinero tenga una persona, mientras mayor sea la cantidad de recursos que tiene, mayor es la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Ese es el impuesto progresivo. Los programas sociales, mejorar obviamente la educación, mejorar la salud, los sistemas de salud y educación. O sea, inyectarle realmente dinero a las clases bajas. Sí. Así, es lo que se requiere, porque luego se tiene esa idea de que mientras más le das a los empresarios, más
van a tenerlo, la clase baja les va a escurrir, y no, o sea, sí hay que ejecutar como programas reales en el mundo para modificar un poquito las circunstancias. Sí, y ya para cerrar, insistimos, la diferencia, por ejemplo, Jordan Peterson, lo que señala del marxismo, de esa idea socialista, es que solo se toma en cuenta el factor socioeconómico, pero también hay que tomar en cuenta ya el factor mental, emocional de las personas, porque desde ahí también surge la pobreza. Sí. Entonces, en conclusión, apuntemos siempre hacia la conciencia. En la medida en la que podamos, cuestionémonos todo y no nos dejemos manipular tan fácil, porque les conviene a los potentados mantenerlos manipulados y enajenados, ¿no? Entonces, sí, no más egoísmo, no más individualismo y no más consumismo. La única manera para como eliminar esa manipulación, quitar esa enajenación de todos, pues es como dejando de creer en esas ideas del egoísmo, del individualismo y del consumismo. Es la respuesta para dejar de estar manipulados. Y una vez que nos liberemos de todos esos lastres, el entendimiento nos hará encontrar otras respuestas, abrir otras puertas en comunidad, o sea, siendo solidarios y no nada más pensando en uno mismo y en el bienestar propio, sino en el bienestar común. Entonces, pues creo que es sí. Todo. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y pues ya para amarrar. Sí, replantearnos las cosas, hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra narrativa colectiva que estamos siguiendo y qué tanto nos está funcionando, ¿no? Porque al final la pobreza económica pues se soluciona con voluntades, se podría solucionar con voluntades que difícilmente las habrá por iniciativa propia, pero la pobreza económica pues ciertamente es una cuestión material, ¿no? Que se puede solucionar con ciertas ciertos lineamientos, pero la pobreza mental esa es todavía más difícil de quitar. Entonces la pobreza mental paradójicamente surge a partir de esa idea absurda del éxito y del aspiracionismo. Entonces cuestionémonos hacia dónde estamos yéndonos, qué estamos inculcando, cuáles son nuestras prioridades en la vida y qué tan satisfechos estamos en el fondo con eso que perseguimos. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un video más de Fuera Máscaras, un espacio libre para pensar. Recuerda que las ideas son de ida y vuelta. Comenta para seguir construyendo juntos el conocimiento. Comparte el contenido y búscanos en nuestras redes sociales. Hagamos magia, hagamos que las cosas sucedan.